todos y todas. Espero que les vaya lo mejor posible en esta cuarentena. Mucha gente ha aprovechado el tiempo para subir videos a YouTube y compartir aspectos de su vida personal, familiar, laboral, o incluso hablarnos de temas que consideran de interés particular. Y es aquí donde me gustaría poner mi granito de arena y contribuir a la conversación virtual. Me presento, mi nombre es Noé Juarico, soy abogado de profesión, y lo menciono porque al momento de hablar de derecho uno debe tener conciencia de que la palabra tiene distintos significados y que no todos son equivalentes. En un primer momento uno puede entender al derecho como el objeto de la profesión jurídica, es decir, como la ciencia o arte de derecho. Hay gente que piensa que es un orden coactivo de la conducta humana, es decir, una serie de mandatos que emitidos por la autoridad que los impone el Estado por la fuerza, que es la idea de los positivistas. Hay otros que piensan que el derecho es una determinación de lo justo en el caso concreto, lo que a su vez remite a ciertas relaciones o medidas objetivas de justicia, esa es la idea de los naturalistas. Y hay quienes piensan que el derecho es una regla, no en el sentido del mandato, sino en el sentido de la regularidad de los hechos sociales. Esta es la idea de los realistas sociológicos. En cualquiera de los tres casos, nadie tiene duda que el derecho es, como diría Latour, un metalenguaje. Es decir, que el lenguaje jurídico es un lenguaje muy específico, independientemente de cualquier idioma que se esté usando. Por eso Latour decía que el derecho es un fractal, porque al mover una de las caras del objeto uno termina moviendo la totalidad del mismo en esa misma dirección. Esto quiere decir que al momento de buscar una solución jurídica a un caso concreto, uno termina moviendo de manera directa o indirecta una concatenación de valores, principios, normas, interpretaciones, axiomas, argumentos para hallar esa misma solución. Y es aquí cuando aparece el segundo significado de la palabra derecho, que es básicamente el derecho objetivo, lo que llamamos una norma jurídica, que puede ser una constitución, un tratado internacional, un reglamento o una norma de cualquier otra índole. Y también tenemos un tercer sentido de la palabra derecho, que viene siendo el derecho subjetivo, que son básicamente prerrogativas que dependen de la norma jurídica. Es decir, la norma jurídica me da a mí la posibilidad de acceder a determinadas situaciones. Y de entre los derechos subjetivos destacan de manera particular los derechos humanos. En México, ¿cuál es el contexto de los derechos humanos? Bueno, lo establece el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que habla de derechos humanos y sus garantías, entendiendo por estas los medios de protección o mecanismos de defensa de los mismos. Hay una segunda distinción que marca el artículo 1 de la Constitución, que es entre derechos de fuente nacional y derechos de fuente convencional. Los primeros son básicamente los derechos humanos que están insertos en el orden jurídico mexicano de manera directa, y los segundos aquellos que están reconocidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, que por esa vía entran al sistema jurídico mexicano. En todo caso, la distinción es respecto a su fuente, no respecto a su aplicación. Funcionan igual y son de alguna manera una totalidad a la que los gobernados o las personas podemos acceder. Hay una serie de criterios o principios a los que el artículo 1 constitucional establece que debe someterse la interpretación de los derechos humanos, que vienen siendo el de universalidad, es decir, todas las personas gozamos de todos los derechos fundamentales, el de interdependencia, los derechos humanos deben interpretarse como en relación unos con los otros, como una totalidad, y también está el de indivisibilidad, es decir, que cualquier derecho humano debe integrar las formulaciones que se encuentren en los textos normativos que vinculen al Estado mexicano. Ejemplo, el derecho humano a la libertad está vinculado de cierta manera a un tratado internacional y otra en la Constitución. Sigue siendo un mismo derecho y el contenido es unitario. También está por último el principio de progresividad, que establece que los derechos humanos deben protegerse como se ha venido protección hasta ahora o con una protección más
extensa. En ningún caso esta protección se puede reducir. Esta ha sido una introducción muy somera y muy breve a los derechos humanos, particularmente a cómo entra en el orden jurídico mexicano, y espero poder de alguna manera seguir viendo sus respuestas, sus videos y entrar en este diálogo digital como lo veníamos mencionando. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes.